Buenas tardes o buenas noches ya, que está cayendo la tarde. Bienvenidos a todos a este acto de presentación de la revista Quites, edición 13, Quites entre sol y sombra, y de un suplemento especial sobre Francisco Brines, en el que hemos rescatado todos los textos del poeta de Oliva. Presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Toni Gaspar, José María Ángel, secretario autonómico de Emergencias y Seguridad de la Generalitat Valenciana, maestro Carlos Marzal, poeta, Premio Nacional de Poesía, profesor de la Universidad de Virginia, maestro también del aforismo, aunque el creador fue Ramón Gómez de la Serna. En Marzal tenemos uno de los continuadores de ese género filosófico, humorístico, sarcástico. Mariona Brines, presidenta de la Fundación Francisco Brines, muchísimas gracias por estar aquí. Y maestro Luis Francisco Pla, pintor, toreador. Nunca le gustó que le llamaran torero, toreador, porque prefería nada más acabar la corrida despojarse del vestido de torear, de la indumentaria del torero, para ser una persona civil. Veo a muchas autoridades, a muchas personalidades: Marisol Conde, comisaria, jefa de la Policía Autonómica de Valencia; Cristóbal Zaragoza, cirujano jefe de la Plaza de Toros de Valencia; y Daniel López Quiles, traumatólogo y también cirujano; presidentes de las plazas de toros: Jesús Merenciano, Luis Maicas; delegados gubernativos: Vicente Albir; Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, una eminencia y también uno de los colaboradores y protagonistas de esta revista que hoy presentamos; representantes del tejido asociativo valenciano, de Tendido Joven, de la Federación Taurina, de la Unión de Abonados, de ASABAF. Veo también a autoridades políticas, a Rocío Gil, del Grupo Político Ciudadanos. Maestro Vicente Ruiz El Soro, no lo dejo el último, es la máxima autoridad taurina en Valencia, con permiso hoy del maestro Pla. Reporteros gráficos, compañeros de la prensa, aficionados, señores y señores, buenas tardes. Estamos eufóricos porque presentamos una nueva publicación, una nueva revista. Estamos eufóricos porque uno de los componentes fundamentales de esta revista, que es Carlos Marzal, poeta, director de la revista en la primera época, acaba de publicar un poemario, vuelve a los ruedos de la poesía, a los ruedos de la intimidad, del lirismo, con un libro titulado Euforia. Así que estamos especialmente satisfechos de estar hoy aquí con todos ustedes. Miren, es muy importante que el MUVIM, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, abra las puertas al toreo, a este tesoro, a este rito, a esta liturgia, a este espectáculo. Aquí en el MUVIM, donde habita la cultura, donde late la argumentación, la reflexión, el sentimiento, la conmoción, Mariona, que era un concepto muy de Francisco Brines, pues al fin y al cabo, aquí donde late esta cultura es donde habita también el toreo, no donde habita el olvido, que es un verso precioso de Cernuda y una canción maravillosa de Sabina, pero aquí es donde habita el toreo. Ilustración y modernidad. Además, Quites es una revista que encarna perfectamente esa asociación de conceptos, ¿no?, de la ilustración y la modernidad. Fue precisamente en la ilustración, en el siglo XVIII, en ese afán que tenían los ilustrados por ordenar el mundo, donde se ordenó también la lidia, se dividió la faena y la lidia en tercios. Y qué duda cabe que Quites es una mirada moderna sobre una fiesta milenaria. Por eso también, por esa modernidad y por esa ilustración, el toreo es ante todo, y como bien saben, una conquista del pueblo, un arrebato del pueblo ante la aristocracia y la nobleza. Y por eso digo, no en balde, los primeros grandes antitaurinos, las dos primeras grandes instituciones antitaurinas fueron la monarquía y la Iglesia. Hoy son facciones de partidos políticos, el PACMA, Podemos, Compromís, y demasiados partidos en los que habitan esa facción y ese anhelo prohibicionista, pero el gran maestro Juan Belmonte, el Pasmo de Triana, revolucionario del toreo, tenía un banderillero que se llamaba Joaquín Miranda y pasó de ser banderillero a gobernador civil, perdón. Entonces le preguntaron un día a Belmonte que cómo se pasaba de ser banderillero a gobernador civil y dijo que en degenerando. Así que también vamos un poco degenerando. Dicho eso, a mí como temas principales, como argumentos, como bloques temáticos, como pilares fundamentales de esta publicación, de esta revista,
Me gusta hablar de transversalidad, me gusta hablar de universalidad, me gusta hablar de cohesión. Transversalidad fundamental. Para entender el toreo hay que entender, o sobre todo para analizar el toreo, hay que entender que el toreo es un arte y un espectáculo versátil, que se puede analizar, que se puede estudiar, que se puede observar desde el prisma de la filosofía, de la literatura, de la antropología, de la etología, del pensamiento, de la reflexión. Obviamente, hablar de la fiesta nacional para mí es un error, es un concepto que acuñó, como bien saben, el conde de las Navas. Habló del espectáculo más nacional, pero qué duda cabe que la fiesta es universal, que la fiesta es poliédrica, que la fiesta es cosmopolita. Esta revista, precisamente, uno de los grandes estandartes, uno de los grandes pilares es su universalidad. Ahora después hablaremos y profundizaremos en eso, pero aquí han intervenido desde un argentino como Calamaro, desde una venezolana como Karina Sainz-Borgo, que es una novelista fantástica, italianos como Valeria Casina, argentinos, colombianos como Diego Ramos, muchísimas nacionalidades y franceses, por supuesto, François Zumbil, Francis Wolff, Joël Buravant. Evidentemente, Francia está especialmente integrada en la cultura del toro, ¿no? Hablar, naturalmente, de cohesión territorial como una vertebración cultural, no solamente de la Comunidad Valenciana, de norte a sur, de este a oeste, sino, evidentemente, de un espectáculo que está arraigado en todo el mundo, ¿no? Además, fíjense, y estos sí que son valores que me gusta especialmente realzar y enfatizar, hablamos de quites y del toreo, no deja de ser quites una metáfora de este espectáculo, es el valor de la inclusión, de la pluralidad, de la alianza de civilizaciones. Esta revista la abre una alcaldesa del Partido Popular que se llama Gema Igual, que está comprometida con el toreo. Es una política que siente que la fiesta de los toros es un motor económico en la capital cántabra y la defiende con uñas y dientes en ese sentido. Y, por ejemplo, también es protagonista en Eco Andueza, que es portavoz, secretario general del Partido Socialista en Euskadi, y eso es lo que queremos resaltar. Aquí caben todos, aquí no sobra nadie. El espectáculo taurino es un espectáculo de todos. También les quiero recordar que fue uno de los protagonistas y uno de los artículos importantes de José Luis Ábalos cuando fue ministro, y este año especialmente he querido que el presidente de la Diputación interviniera en la revista Homenaje a Francisco Brines, ni más ni menos porque él fue el ideólogo. Recuerdo que una mañana estábamos en el despacho hablando de otros asuntos y encima de la mesa, de las mesas del despacho del presidente, estaban las portadas del País, del Mundo, de ABC, y ese día se había sabido que Francisco Brines era Premio Nacional de Literatura, lo que equivale un poco al Nobel en las letras españolas. Y se acercó Toni Gaspar hacia Toni Gázquez y hacia un servidor y nos dijo: la próxima revista de quites tiene que ser una revista especial a Francisco Brines. Ustedes sabrán también, y lo quiero destacar, que antaño las publicaciones de la Diputación escribía siempre el presidente de la Diputación, el diputado. Parecía aquello a veces un librito de fallas, ¿no? El cura, el párroco y demás, ¿no? Y en este caso he querido realzar la figura del presidente porque no ha escrito en ninguna otra publicación más que en esta. Hablar de quites es hablar de cohesión territorial, de vertebración autonómica. Miren, estas dos portadas, que son, la verdad que son especialmente hermosas, están hechas por un alicantino y un castellonense universal, conocido en la China y en Japón, escultor, pintor, artista plástico, Juan Ripollés, y por el maestro Luis Francisco Esplá. Pensamos que nadie mejor que Esplá, por su compromiso, por su vinculación con el poeta, hiciera esa portada. Pero es que además les estoy relatando estos elementos de cohesión. En la revista son muy importantes, especialmente este año, un artículo del maestro Enrique Ponce, hablando sobre el centenario de la muerte de Granero, un artículo del propio Esplá hablando sobre la figura del Soro, no sobre lo que ya conocemos, sino desde una perspectiva y desde una introspección, diría que sociológica, maestro. Y también está, por supuesto, como he dicho antes, Vicente Garrido, profesor de la Universidad de Valencia, Carlos Marzal, que habla y en este caso escribe un poema precioso al propio Esplá. Y estamos, como digo, especialmente contentos por esta universalidad, por este compromiso y por esta manera
de hacer, no sé si periodismo o alta literatura, pero por lo menos sí que Quites sea una revista, una publicación no especializada, porque no es una revista al uso que analice lo que acontece en el ruedo, sino que es una revista que analiza el espectáculo, como he dicho antes, desde múltiples prismas. Miren, mañana es el Día de la Mujer, es 8 de marzo, perdón. Mañana es 8 de marzo, mañana es el Día de la Mujer, y en Quites, sin buscar una paridad forzada ni algo por el estilo, en Quites es fundamental el papel de la mujer. En Quites este año ha escrito Fátima Alcón, que es profesora de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Escribió en su momento la profesora de Teoría de la Información María Verónica de Haro de Murcia. Escribe Beatriz Badorrey de la Universidad Nacional a Distancia. Ha escrito Muriel Feiner, escritora y fotoperiodista norteamericana. Ha escrito Valeria Casina, como he dicho antes, que es una escritora y fotógrafa alemana. Y además, por si faltaba algo, en esta revista es fundamental la labor de Inmaculada Renales, que es coordinadora del Museo Taurino de Valencia, y es fundamental Paula Durba, que es la diseñadora y la que de alguna manera confecciona y dispone el material gráfico y textual para que Quites sea la revista que tienen en sus manos. Quites es además un compendio de humanidades, de ciencias y de muchas disciplinas. Me es especialmente gratificante que en el año pasado interviniera y escribiera Santiago Grisolía, presidente del Consejo Valencià de Cultura. Entre los científicos he citado antes también a Cristóbal Zaragoza, como cirujano, como científico y como médico de la Plaza de Toros de Valencia, o el propio Jorge Garcés, que es científico social y catedrático también de la Universidad de Valencia. En Quites escriben profesores y profesoras de universidades públicas y de universidades privadas, de universidades del norte, de Bilbao, de Euskadi y de universidades del sur. Queremos que sea lo que es el toreo, una cosmovisión poliédrica, una cosmovisión interdisciplinar del espectáculo que a todos ustedes y a nosotros nos entusiasma y nos apasiona. Más cosas, porque la verdad es que tengo aquí, por lo menos quiero decir algunas cosas y verter algunas reflexiones y exponer. Quites naturalmente es una amalgama de estilos, de corrientes estéticas. Buscamos la obra vanguardista, la obra rupturista, con la obra en blanco y negro, con el diseño más sencillo a la obra a lo mejor más picasiana o más colorida. Y al final lo que pretendemos es, como digo, hacer de Quites una revista que llame la atención por su contenido y por su estética. No crean que ha sido un olvido, pero la persona clave, el que tuvo la idea y la chispa y el nacimiento de esta revista, es Toni Gázquez, que no está en esta mesa, pero podría estar perfectamente. Es el director del Centro de Asuntos Taurinos de Valencia y es el responsable de que la política cultural de la Diputación pues haya vuelto a ese florecimiento del que tanto me ha hablado Marzal de los años 80, de después de la transición y de los principios de la democracia, y es por eso que quería destacar el papel y el trabajo de Toni Gázquez. Miren, lo cortés no quita lo valiente, ni lo valiente quita lo cortés. Estoy viendo a los compañeros de 8 Mediterráneo, de 7 Televalencia, de las cámaras de televisión, de 2 televisiones privadas, que han venido a cubrir el que yo me jugaría no una mano, sino las 2 manos. Han venido a cubrir el acto cultural, institucional, político, literario, estético y taurino más importante que se ha hecho hoy en Valencia, en Castellón y en Alicante. Las cámaras de Apunt, la televisión de Apunt, para mí es el canal Nou del Botànic, sigue teniendo en los toros un foco de manipulación, de censura y de prohibición sistemática. Así que quería aprovechar este acto solemne, institucional, cargado de personalidades, para hacer una denuncia de lo que yo estimo que es una vergüenza. Buenas noches. Dicho esto, a modo de presentación, el primero en intervenir va a ser Toni Gaspar, presidente de la Diputación Provincial de Valencia, como he dicho antes, autor de uno de los textos del suplemento, del monográfico, del especial sobre Francisco Brines.
Yo no sé si va a ser el último acto en el que esté codo a codo sentado con Toni Gaspar, pero sí me gustaría, no como periodista ni como ciudadano, sino como aficionado, darle las gracias por su gestión, porque tuvo muy rápidamente clara que la idea de hacer política, o así me lo ha transmitido a mí, ha sido el de marcar un camino y no distraerse mucho con los que han intentado entorpecer obviamente el mundo de los toros. Y especialmente me satisface que hoy esté aquí, que nos apoye. Vino a Madrid, por cierto, el año pasado a las ventas, a presentar quites en las ventas. Es una piedra angular, es una pieza básica. Y yo estoy especialmente satisfecho y honrado de que un presidente de la Diputación, con la gestión que ha hecho, sea uno de los artífices y de los pilares de esta revista. Toni Gaspar. Ya que Salva se ha puesto el micrófono así, casi mejor, ¿no?, que tenerlo en la mano. Me falta la guitarra, ¿no?, para acabar de tal. ¿Me lo acerco más? ¿Y se oye más? ¿Se oye mejor? Así. Bueno, buenas noches a todos. No voy a insistir con las presentaciones, porque cuando vengo a los actos taurinos que organizamos, actos culturales, y también a los actos de la plaza, evidentemente, estamos la gran familia taurina de Valencia. Y, por lo tanto, no es cuestión de qué somos cada uno, sino qué sentimos cada uno. Esta es la diferencia, ¿no? Por eso en los actos taurinos no me gusta reiterar, he saludado perfectamente Salva, sino que es como que todos formamos parte de este círculo taurino en el que cada uno piense como piense. Yo también soy botánico. A veces Salva dice el botánico y dice que yo soy botánico. Y en cambio, lo que quiero decir es que pensemos como pensemos, seamos de donde seamos, pues tenemos un punto en común que son los toros. Los toros que son de todos y no son de nadie. Los toros que me gusta repetir, que nadie se los apropie. Es verdad que es fácil apropiarse las cosas cuando hay algunos que están en contra, pero es que yo nunca me cansaré de repetir, y hasta que deje de ser presidente y después, que es que da igual, que la gente tiene derecho a opinar lo que crea conveniente. Lo que tenemos que hacer es mejorar lo que creemos, no invertir nuestro tiempo directamente en es que nos está diciendo, que digan lo que les dé la gana. ¿Sabéis qué es lo que he hecho durante 8 años? Me daba absolutamente igual cuál fue. Soy el presidente de todos, los taurinos, los antitaurinos, de todos. Pero, evidentemente, tengo la gestión taurina. Pues, oye, cada uno tiene su opinión. Pero yo he ido solo a mejorar lo que creo que era de todos. Solo, no me ha importado nada más. No he hecho distinciones. Y, por cierto, tampoco me he puesto enfrente de ningún frente, de ninguna pancarta, de nada. Yo, porque no me correspondía, porque era el presidente de todos. Y eso, si algunos compañeros míos de todos los partidos políticos, en gobierno o oposición, lo tuvieran más claro, otro mundo no sonreiría, ¿no? No sonreiría, lo digo porque el mundo está para sonreír. Lo dice Neco en Quites, ¿no? Es que son tiempos complicados. Es que es más fácil discutir, más fácil no consensuar, más fácil dividir, más fácil estar en las trincheras. Eso es lo fácil ahora. Y además lo que compra todo el mundo. Eso lo compra todo el mundo. Parece que eso vende. Pues no, me da igual que no venda lo que yo hago. Yo vendo consenso. Yo vendo que cada uno tiene derecho a manifestar sus aficiones culturales como crea conveniente. Vote a quien vote y piense lo que piense, crea con quien crea y quiera a quien quiera. Eso es democracia. Pero eso ha estado en la esencia de los toros desde el minuto 1, desde que empezaron a haber toros. Porque era el espectáculo del pueblo y por lo tanto era como el pueblo. Porque era el espectáculo contestatario, porque era el espectáculo en el que primero se metió, como ha dicho Salva, la Iglesia y la monarquía. Todavía creo que seguimos excomulgados los católicos. Lo que pasa es que el reino lo publicó y así se ha quedado. Habría que ver la juridicidad de todo esto. Pero siempre ha estado en la picota. No ahora, siempre ha estado en la picota los toros. Y siempre están ahí. Y siempre van superándose y pasando épocas, y pasando épocas, y pasando épocas. Mientras muchos que pensaban que con ellos la pica en Flandes acababa todo, eran los últimos. Pues no, ni eran los últimos ni serán los últimos. Porque mientras haya pueblo que quiera toros y que disfrute con los toros, pero no que disfrute con los sencillos, es que ahora como todo es Twitter y disfrutan sacrificando un animal, no. Es que esto hay que saber un poco más, hay que leer un poco más, hay que tener un poco más de historia.
hay que verlo desde otras ópticas. No solo esto, sino todo. Pues mientras haya gente así, esto continuará adelante. Con todas las trabas, oye, pues si no han podido papas y reyes, ya os digo que no hay nadie que pueda con los toros, ya os lo digo. Y si hay alguien que puede con los toros, si hay alguien que puede con los toros, seremos nosotros mismos, por no creernos eso. A veces buscamos enemigos fuera, y yo no me gusta lo de enemigos, siempre digo adversarios, porque estoy en una democracia, tengo adversarios, no enemigos. Pero a veces tenemos que hacer reflexión, que el trabajo hay que hacerlo dentro. Y ya está, y ese trabajo yo creo que toda la gente que conozco en Valencia lo intenta hacer de la mejor manera posible, cada uno desde su sector, cada uno aportando lo que tiene que aportar. Pero bueno, quitando esta reflexión que quería hacer al principio, me vais a permitir que normalmente hago la presentación protocolaria, pero hoy presentamos el Quites y había que agradecer Quites la primera idea, ¿no? Yo rescaté el expediente de cuando se decidió en la Diputación hacer el primer Quites, y estaba este señor que está a mi lado, estaba por la Diputación, estaba con el presidente Asunción y ellos decidieron poner en marcha esto. Es verdad que lo decidieron poner en marcha, duró, se acabó, y hemos sido esta legislatura pasada cuando pues, nos juntamos, Toni Gázquez, José María, y dijimos, vamos a volver al Quites, con la misma fisonomía que tenía, con el mismo espíritu, que escriba la gente, que escriba además, a mí me llamó la atención cuando Salva me dijo, preocupado todo lo que se iba a escribir. Y me miraba como esperando el plácet. Y digo, no, yo no tengo que dar ningún plácet. Tú has elegido quién tiene que escribir, es que me da igual quién sea. Pero tienes que saberlo por si acaso. No tengo que saber absolutamente nada. Eso es lo que tiene que saber un presidente y un político, que cuando se escribe, el derecho de expresión está ahí y que se escriba lo que se crea conveniente. No tengo nada que decir. Yo solamente tenía que decir que se pague, ¿no? Que se haga el expediente, que se haga tal. Esos conceptos que han desaparecido parece ser en la época actual. Quería agradecer a José María cuando lo puso en marcha. Ya estamos en el 13, es mi número de la suerte. Este es el 13. Es 12 más 1, pero aquí es 13. Y además con una portada magnífica de mi color preferido y con una montera. Es decir, no podía haber un 13 mejor. Este es el 13 que hemos llegado este año y como ha dicho Salva, es para leerlo. Yo espero que haya un 14 el año que viene. Lucharé para que haya un 14 el año que viene, esté donde esté, y José María Ángel también, lucharemos para que haya un 14, porque uno accidentalmente puede ser presidente de la Diputación, pero aficionado taurino siempre. No va con él, esto no se acaba, ¿no? Y que haya un 14, pero sobre todo tenemos que ir a un 14, que yo creo que hay mucha gente distribuida por el mundo, valencianos, distribuidos por el mundo, aficionados a los toros, de profesiones totalmente que no tienen nada que ver con los toros, que habrá que buscarlos y que escriban, porque nos sorprenderemos. Nos sorprenderemos. Yo me sorprendo a veces en la plaza, cuando me dice, yo recuerdo las fallas pasadas, un ingeniero aeroespacial que vino y se presentó. Y yo, ¿pero dónde estás tú? Y estaba por Estados Unidos y tal, y tendría 30 años y era aficionado a los toros. Y me contaba su aventura en Estados Unidos para explicar a sus amigos lo de los toros. Habrá que buscar a esa gente, porque esos son nuestros mejores embajadores. Los silenciosos, los que no están enfrentando en ningún sitio, solo quieren aportar y solo quieren descubrir lo mejor. Hay que buscarlos, Salva, hay que buscarlos y el año que viene que escriban en el 14. Y del especial Brines, ¿qué vamos a decir? Es verdad que pasó tal como dice Salva. Brines, bueno, aquí tenemos a Mariola, pues tiene muchas facetas, pero sobre todo la faceta humana que tiene en toda su poesía y en todo lo que ha escrito es impresionante. Y cuando junta su faceta humana con los toros, es para leerlo. Había que hacer algo con él, ¿no? Y por eso, además, es el único en el que me he atrevido a escribir, el de Brines. No he escrito ningún Quites más. Parece ser que era tradición, bueno, es tradición que cuando uno es presidente tiene que escribir en todas las revistas, en todos los catálogos y en todos los libros de fiestas. Yo se lo quité cuando entré de presidente. Dije, si no lo puedo escribir, no voy a poner a alguien para que me lo escriba. Y por lo tanto he decidido no escribir en nada. Cuando escribo es porque quiero escribir. Y por eso solo hay un Quites que tendrá palabras de Toni Gaspar, presidente, y además lo he hecho con muchísimo cariño, porque yo a Brines no llegué a conocerlo en persona, pero conozco a un gran amigo suyo. Y no había conversación de ningún día que no saliera Brines a relucir, que es Fernando Delgado. Fernando Delgado era su amigo
Y siempre estaba Brines. Yo conocía todo lo de Brines, por eso cuando lo descubrí, la casa y tal, me parecía que estaba, si aquí ya he estado, si esto ya lo he visto, o no lo había visto, pero ya alguien me lo había transmitido. Así que con estos dos quites creo que empezamos bien las fallas de este año, la Feria de Fallas, empezamos bien la actividad cultural. Estoy muy contento de ver tantas colas en la Plaza de Toros. Creo que hay ganas de tener una buena feria, que nos acompañe el tiempo y que lo disfrutemos. Y como las ferias se plantean de la mejor manera posible. Y luego ya veremos lo que sale de toda la feria, pero seguramente nos encontraremos allí y disfrutaremos. Y mis últimas palabras de esta presentación, aparte de agradecer a todos mis compañeros que van a hablar seguramente mucho mejor que yo solo quería hacer la introducción y creo que me estoy alargando demasiado, agradecer a José María, evidentemente, pues esto es algo que es la Generalitat con la Diputación, es una de las pocas cosas que hacemos, Generalitat, Diputación, súper rápidas, además nos ponemos de acuerdo enseguida, estos quites. Quería agradecer también, evidentemente, a Toni Gázquez, que es el que, y a Salva, que son los que hacen horas, os lo digo. Esto que parece tan sencillo son muchísimas horas, y les veo porque están, sabéis que los asuntos taurinos se dirigen desde Presidencia y es la mesa de al lado, entonces es fácil tenerlo. Agradezco también a Rocío, que esté, a la diputada, que no falla ningún acto. Yo creo que la solución de los toros va a pasar por el lado femenino, porque en la Diputación mis alcaldesas de gobierno son las taurinas, las mujeres son las taurinas, entonces eso significa que va a haber pelea, y va a haber pelea buena, y van a salir cosas buenas. Cosa que sí me parecía que estaban en lado secundario, pero no. Yo os lo digo, que las mujeres de la Diputación, algunas son de un partido, algunas son de otro, pero son guerreras, ¿no? Son guerreras y defienden aquello que creen. Por lo tanto, también me gusta decirlo. Pero mirad, este año lo hemos dedicado a la Diputación, y también os invito, aunque hay muchos días de fallas, hay muchas cosas que ver, estará hasta el 2 de julio. Ayer inauguramos una exposición de Sorolla, del Sorolla joven, del Sorolla de 20 años, del Sorolla becario de la Diputación, que hizo un trabajo para ver si le daban 3.000 pesetas para irse a Roma con sus lienzos, no era nadie, y la Diputación expone lo que enviaba, ¿no? Pero con lo que expone lo que enviaba hay un mensaje detrás. Sorolla triunfó por querer ser diferente, por no hacer lo mismo que todos. Yo en eso me siento muy identificado a Sorolla, salvando todas las distancias que hay, pero me siento muy identificado porque yo no soy al uso. Yo no hago lo que está escrito que ha de hacer un presidente, ni lo que está escrito que ha de hacer alguien en una responsabilidad pública. No, porque haciendo lo mismo se consigue lo mismo. Hay que hacer algo diferente para conseguir algo diferente. Sorolla se atrevió con 20 años, lo pasó mal, porque se atrevió a cambiar directamente la manera de pintar. En los toros, vamos a seguir también la estela de Sorolla, tenemos que empezar a no hacer las cosas como siempre, hacerlas diferente. ¿Cómo? Entre todos, pero hacerlas diferente porque así nos saldrá un resultado diferente. Y mirad, Sorolla además, voy a dedicar las últimas palabras a él, porque además, no sé si lo sabéis, hay un cuadro el 2 de mayo, inmenso, muy bonito, bonito porque, bueno, bonito entre comillas, pero está lleno de muertos, porque es el 2 de mayo. Pero Sorolla también decía que para ser famoso en este país había que pintar muertos, porque si no, no era famoso uno. Eso le correspondió pintarlo en un momento determinado. Poca gente sabe que ese cuadro se pintó en la Plaza de Toros de Valencia. Cogió el lienzo, se fue allí, disparaba pólvora para mover el albero. Hay fotografías en el Museo de Sorolla. Ese cuadro se pintó en la Plaza de Toros de Valencia. Era el sitio donde iba Sorolla a pintar ese magnífico cuadro. Por eso quiero dedicar también este año en los toros, veréis que en la Plaza de Toros también hay parte de esas fotografías que también las hemos querido llevar en algún rincón para que la gente lo vea, a Sorolla, ese que decidió ser diferente y por lo tanto 100 años después es de lo más grande que tenemos en los valencianos. Pero mirad, voy a leeros una cosa que leí ayer. Este es el Sorolla que me gustaría que también, él habla en general. Está hablando a Unamuno, a Miguel de Unamuno, que era generación del 98, que hablaba de cosas, pero él, con 20 y pico años, le respondió a Unamuno. Esto que dice Sorolla
apliquémoslo también al mundo de los toros y nos irá mejor. Decía así: qué manía la de don Miguel, refiriéndose a Unamuno, de calificar a Valencia como tierra pagana y libidinosa. Qué manía la de don Miguel, decía. Son estos pesimistas de la literatura quienes han teñido de negro el campo de mi arte. Llega uno a dudar si al nacerle un hijo debe darle un tiro o dejar que viva en esta oleada de tristeza. Casi no hay libro donde no se encuentre un neuroasténico, ni cuadro donde no aparezca un enfermo. En fin, no seré yo, decía Sorolla, quien sucumba ante estos cuervos de la fatalidad. Mi pueblo no se merece vivir en esta falsa atmósfera. No digo que ahora España sea el mejor país del mundo en todos los órdenes, pero tampoco es verdad que estemos en un estado tan lamentable. Sorolla hace 120 años. Me entendéis perfectamente lo que quiero decir. Seamos como Sorolla, pongamos luz donde no hay luz y seguramente haremos de los toros aquello que nos gusta y será muchísimo mejor. Muchísimas gracias y a buena feria de fallas a todo el mundo. Decía el presidente dos cosas. Una, que busquemos a personajes valencianos. Miren, en Quites, de matadores de toros, por la especificidad de esta publicación, de momento solo han escrito 3. Para mí 3 genios: Luis Francisco Esplá, Morante de la Puebla y Enrique Ponce. Voy a vincular el hecho de presentar hoy la revista de Brines con un valenciano de sangre, que no es valenciano de sangre porque es de Béziers, es francés, es pintor, y el año que viene Sebastián Castella ya me ha pasado un texto y una serie de capotes pintados con aires picasianos, surrealistas, preciosos. Y digo que lo engarzo con Brines, Mariona, porque una de las conversaciones que tuve yo con don Francisco, con el maestro, fue precisamente sobre Castella. Fue a raíz de una feria de julio. Castella había estado soberbio, cortó 2 orejas, y yo me acerqué para escuchar, para empaparme de esa voz mística, de esa voz grave, de ese tono pausado de Paco Brines, y me dijo, además me hizo una radiografía de Castella nada taurina, me dijo: me gusta Castella por 2 cosas. Una, porque tiene una tauromaquia mediterránea, pirotécnica, intensa, de fuego, de cercanías, el pase cambiado, el péndulo. Dice, y la otra tiene una razón etimológica. Me dijo, tú sabes que el padre de Castella es valenciano, por tanto, el abuelo de Sebastián era valenciano y tiene sangre valenciana. Y me dijo, y de hecho, Castella, los apellidos, corrígeme, maestro Barzal, Castella, Castelló, Castells, Casteller, es un apellido especialmente común en esta tierra, en Valencia, en Castellón y en Alicante, aunque en el caso de Sebastián acaba en A. He querido hacer esa anécdota por contar aquella conversación íntima, escueta, con el maestro Brines. Para hablar del maestro Brines, yo creo que en Valencia nadie mejor que Carlos Marzal, por su proximidad lírica, por su compromiso con los toros. Carlos Marzal debe ser de los pocos que ha estado en los toros con Francisco Brines sin estar en los toros antes que con Francisco Brines, que es como un día comenzó un artículo de Brines. Les he presentado antes a Carlos Marzal como escritor, articulista, poeta, Premio Nacional de Poesía, autor de Metales Pesados, autor del libro, el último poemario que se titula Euforia. Y para mí siempre es un placer estar cerca de Carlos porque aprendo. Además tengo la suerte de que es casi mi lingüista y mi filólogo de cabecera y siempre me atiende bien y siempre aprendo. Así que espero que ustedes aprendan de escucharle. Carlos Marzal. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Salvador ha dicho que estaba eufórico. Yo también estoy eufórico, en el sentido más evidente. Estoy enormemente contento por estar aquí con mis compañeros de tarima y por estar delante de ustedes, nuestros compañeros y público espectador. La revista Quites es siempre un motivo de alegría para mí, en lo personal, porque formé parte, como ha dicho Salva, del primer consejo editorial que la publicó y por poder
seguir colaborando en ella, y también en lo público, porque es la reafirmación en algo que nos apasiona, en algo que nos gusta. Y creo que las pasiones nos definen muy bien, nos definen incluso mejor que nuestras ideas muchas veces. Lo que nos gusta en lo más íntimo forma parte de nuestro secreto en el mundo, de nuestro paso por la vida, ¿no? Bien, y como digo, estoy muy, muy contento y quiero agradecer, como ha hecho Salvador, a nuestras autoridades que representan a nuestras instituciones, que a su vez nos representan a todos, pero son las personas concretas, los individuos concretos, con nombre y apellido, como son Toni Gaspar, José María Ángel, como es Toni Gázquez, quienes hacen posible que las cosas se produzcan, que las ideas y los deseos se conviertan en algo material, en la revista Quites. Así que me parece que es muy importante decir sus nombres y agradecérselo en público. Y agradecer su sensibilidad y la genial idea de dedicar un número especial a Francisco Brines, que recopilase los textos que Brines había escrito a lo largo de los años. Primero, en algunos casos para la prensa, hay algún texto que se publicó originalmente en el diario El País y que luego vinieron a Quites, y otros que directamente fueron encargos que le hicimos a Francisco Brines para que los publicara en Quites. Bien, he dicho que estoy muy eufórico en el sentido más evidente, pero también soy un eufórico etimológico. La palabra euforia en griego hace referencia a, digamos, el arte de resistir las adversidades de la vida, las adversidades del mundo. Es una fórmula de estoicismo, en el fondo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el universo taurino, tiene mucho que ver con los aficionados taurinos. También somos resistentes en nuestra afición, en nuestra pasión. Pero además creo que la fiesta de los toros nos enseña precisamente una lección ética, que es la de la resistencia ante las adversidades del destino, ante los acontecimientos del azar. Un torero es siempre alguien que se enfrenta al destino, que se enfrenta al azar y que nos da una lección de vida. Bien, Francisco Brines fue un gran aficionado a los toros, un aficionado verdadero, un aficionado entendido. Pero yo creo que lo importante de la relación entre Brines y la tauromaquia y su afición a los toros es que los toros terminaron por, digamos, modificar y encauzar una idea que tenía de la estética y del mundo. Yo creo que Francisco Brines, cuando empezó a ir a los toros siendo niño, él lo ha contado muchas veces y a los amigos nos ha hablado muchas veces de cuando se escapaba, me parece que Mariona, que haciendo novillos del colegio de los jesuitas, y se iba con Leopoldo Barrera, con el hijo del matador Vicente Barrera, a la segunda naya de sol de la plaza de Valencia para ver toros. Allí empezó a fraguarse una mirada de naturaleza estética. Allí el niño, el joven, aprendió del espectáculo del color, del espectáculo de la música, del espectáculo de las formas y de lo que es, en el fondo, la tauromaquia. Bien, a lo largo de los años, Brines fue un fiel aficionado, viajó por muchas plazas de España y también de Francia para ver a sus toreros favoritos, especialmente a Antonio Ordóñez. Para él la culminación de la estética del toreo se hallaba en Antonio Ordóñez. Bien, y me parece que, aunque paradójicamente Brines no escribió ningún poema taurino, la única referencia poética que hay en su poesía al universo taurino no es una referencia, digamos, positiva, que estuviera a la altura de su afición, porque rememora una tarde en que va a ver al cordobés y él no era cordobesista,
Y bueno, digamos que en el poema lo que explica es que la afición que se generaba en torno a la figura del cordobés no le interesaba, le interesaban otro tipo de toreros. Bien, pero como digo, él que no fue, digamos, un taurino en su poesía, no hay ninguna referencia más que esa de carácter taurino en su lírica, sí que fue un excelente prosista, un excelente escritor taurino desde la prosa reflexiva. Aquí ustedes van a encontrar en este número dedicado a Brines, bueno, algunos de los mejores escritos taurinos que de los últimos 60, 70 años, que pueden formar parte perfectamente de la mejor literatura taurina junto a los textos canónicos de José Bergamín, por ejemplo. Bien, y lo que yo creo que termina de configurar esa afición taurina con respecto a la poesía de Francisco Brines es su idea de la emoción estética. Yo creo que para Brines la poesía fue siempre, bueno, una manera de estar en el mundo, una manera de cantar y de contar su aventura en la vida a través de las palabras, pero siempre persiguiendo la emoción estética, que es precisamente lo que él buscaba siempre en los toros. Bueno, ¿y qué creo que entendía por emoción estética? Pues yo creo que era una intensificación de la vida a través del arte. Me parece que esa era, digamos, la clave de su búsqueda, tanto en la literatura como cuando asistía como espectador a las corridas de toros. Esa forma de hacer más profunda, más honda la existencia a través de una manifestación artística como es el sentimiento del toreo. Yo creo que todo esto lo van a poder ver los lectores, todos ustedes, en esta recopilación tan acertada, tan oportuna y que creo que es magnífica de los escritos de Francisco Brines. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Marzal. Siempre es un privilegio escucharlo y supongo que a ustedes y a mí especialmente es de los personajes a los que me gusta ver en la Plaza de Toros, ¿no? Porque no sé, yo diría que hasta a los aficionados nos sube la autoestima ver a intelectuales, ver a poetas, ver a artistas y ver a músicos que no son sino ese colectivo que plasma en Quites su visión del cosmos y del universo taurino. Nos acompaña Mariona Brines, pintora, sobrina de Francisco Brines Bañó, que como saben nació el 22 de enero del año 32 y falleció el 18 de mayo del año 22. Yo creo que el último guiño de Francisco Brines fue morir en Gandía. Gandía saben que es cuna de los Litri, de Miguel Báez, de Miguel Espuñ y de Miguel Báez Espínola. Ahí nació una dinastía importantísima y además en Valencia tuvo la culminación en aquel célebre 12 de octubre del año 50, que a Gancho dio la alternativa a Aparicio y a Litri. Y yo creo que más allá de los textos, bueno, pues el último guiño de Francisco Brines fue morir en Gandía. Francisco Brines, saben que fue académico, ocupó el sillón X en la Real Academia Española de la Lengua, ya lo he dicho antes, Premio Nacional de Poesía, Premio Cervantes, autor de Las Brasas y un libro fantástico que es El otoño de las rosas. Y es especialmente gratificante tener aquí a la sobrina de Francisco Brines, para hablar de poesía, para hablar del legado, de la huella de su tío, enmarcado sobre todo en su visión sobre la tauromaquia. Mariona Brines. Buenas tardes. Una de las grandes pasiones de Paco fueron los toros, pero si además se unía a su vocación de por vida de la escritura, hacía que todo lo que tocaba con pluma y papel se hiciera profundo y mágico. El binomio entre su gran afición, por una parte, y por otra, su facilidad para expresar
a veces lo inexpresable, dan cuenta de su enorme potencial de pensamiento para ahondar en el estado del animal racional, el diestro, y el animal irracional, el toro, en su encuentro a muerte. Pero también describir la fiesta de los toros, espectáculo más razonado y emocionante que se ha originado y logrado en España gracias a los toros de Lidia. Y por todo esto hace que esté hoy aquí, para agradecerles infinitamente la muestra de cariño por todos ustedes hacia su persona al editar este número especial a modo de homenaje póstumo. Él hubiera estado muy agradecido y yo les doy las gracias por tal enorme expresión de cariño. Mariona, decía Baltasar Gracián que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Así que gracias por la brevedad, por tu sinceridad y por tu presencia. Al lado de Mariona Brines está Luis Francisco Esplá, como he dicho antes, toreador, pintor, medalla de oro de las Bellas Artes, un personaje polifacético, ingenioso, de mirada aguda, de conversación infinita, da gusto escucharle, pinta, caza. Hoy, por lo que me ha dicho esta mañana, ha estado de ingeniero hidráulico en la finca, así que también. Y para mí es un lujo, de verdad que es un lujo y un honor que Luis Francisco Esplá y Carlos Marzal me acompañen en esta aventura, porque de alguna manera rescatamos el origen, la huella, el espíritu y el ADN que queremos mantener en Quites. Maestro Luis Francisco Esplá. Yo soy más pequeñito. Buenas noches. Hablar de Brines me emociona, porque tuve la suerte de conocer primero al hombre. Si hubiese conocido primero al poeta, me hubiese costado mucho trabajo arrimarme a él. Todos los artistas, para mí, son cumbres inalcanzables. Les tengo un respeto sacramental. Y de ahí que me cueste muchísimo, intimar con ellos. Pero si conoces antes a la persona, como me ocurrió con Paco, en una sala de arte que tenía Tomás Mar, a través de Moratalla, ven que vamos a abrir después de cenar, eran las 12 o la 1 de la mañana, vamos a abrir que hay una sala allí que quiere Tomás, va a venir Paco Brines. A mí Paco Brines me sonaba como las campanas lejanas, Brines, el poeta, tal. Bueno, bien. Y no reparé en el calado del personaje, afortunadamente. Pero sí que nada más salimos de allí y nos fuimos a la Malvarrosa y empezamos a hablar de toros. Yo con mis 20 y pocos años aguantaba a muy pocos taurinos hablando de toros. No soportaba ni un tonto, no tenía paciencia para ellos. Y sin embargo, enseguida contacté con Paco porque era alguien capaz de hablar de todo eso, de la emoción estética y todo esto, sin asesinar la ciencia del toreo. Y me pareció fabuloso, porque cuando un cretino habla solo de arte y se deja parte del contenido importantísimo que tiene el toreo, me parece que está rompiendo los huevos de la cesta. Y viceversa, cuando solo se habla de la técnica y no se repara en lo que de arte tiene todo aquello, en lo de objeto sensible. Pero es que además Brines tenía la facultad, y me di cuenta enseguida, y por eso me entusiasmó, de todo ese mundo sensible que percibía. Era capaz, la experiencia sensorial, que todos al final somos capaces de vivirla, pero no verbalizarla, es algo volátil que se nos va. Brines la cogía, la bajaba y nos la devolvía en forma de esos pensamientos que están escritos ahí tan, yo creo que tenazmente, ¿no? Y su poesía era exactamente igual. Leer a Brines es aprender de toros. Yo aprendí muchísimo con Paco,
De hecho, he podido cuajar en estos últimos años algo que me costaba mucho trabajo, muchísimo trabajo. Cuando tú estás inmerso como torero en la profesión, tú solo atiendes aspectos técnicos. Tú reconoces las faenas y dices, joder, qué bien ha estado, tal. Pero le pasa a la mayoría de los taurinos, ¿eh? Y lleven cuidado con eso, que no es muy bueno. Yo al final he podido liberarme, seguramente gracias a toda experiencia, no solo con Brines, sino con otros poetas, con Carlos. He podido liberarme de esa enfermedad axiomática que no me dejaba más que ver absolutamente lo técnico, la perfección en el toreo, cómo se conseguía dar dimensión a un toro. Y había algo que me sucedía en la ópera y no era capaz de sucederme en los toros. No podía despojarme de este antifaz, de este cristal que me hacía sufrir a última hora. Cuando empecé con el Canal Plus, intentaba por todos los medios y al final lo conseguí. He conseguido emocionarme. He conseguido llorar en los toros, como lloraba en la ópera. He conseguido eso que Paco proponía, el goce estético puro, y no como lo hacía antes. Ya lo decía Stella, desgraciado de aquel que en pleno goce dude y juzgue, porque arruina. Y eso es lo que nos pasa a todos los taurinos. Por eso yo recomiendo, de verdad, que se abran al corazón de Brines a través de las lecturas, porque quizá empiecen a vislumbrar otro tipo de toreo. Y va en beneficio suyo. Lo del Soro, eso es otra cosa. Yo quería hacerle, no sé, una recreación, como dice PC, porque lo quiero mucho y tengo que hacerle algo serio a mi amigo Vicente. Y empecé con una historia sociológica que terminó casi en teresiana, pero claro, ni soy Arnold Hauser ni soy Santa Teresa de Jesús. Y todo aquello derivó en una especie de caos que termina con un collage totalmente entre surrealista y no sé, y pintoresco. Pero al final es que el Soro es así. Yo me di cuenta cuando terminé y digo, pues es que es el Soro. Lo he hecho con todo el cariño y resulta que el Soro es esto, algo que es inclasificable. Yo creo que el propio Darwin, si tuviese que clasificarte, Vicente, no podría. Sería imposible. Y mira que ha clasificado especies, pero a ti sería imposible. Sí sabemos, de eso sí, lo confirmaría, porque tienes osamenta, que eres vertebrado. Y lo sabemos por todas las operaciones que tienes. Pero al margen de eso, eres un bicho raro, como lo he sido yo en el toreo. Y eso precisamente nos hace diferentes y queridos por el público y la afición. Y además recordados. Gracias. Me estaba retrotrayendo mientras escuchaba al maestro Esplá de alguna conversación que hemos tenido con Marzal, aludía al Café de la Malvarrosa, y Marzal alguna vez me ha contado que en el Café de la Malvarrosa se juntaban Brines, Esplá, Carmen Alborch, Vicent Andrés Estellés, José Manuel Montoliu, para hablar de toros, para hablar de bohemia, de poesía. Y me parece que es retrotraerse a una época preciosa, culta y también, ¿por qué no?, echarla de menos. Toreábamos de salón. Toreaban de salón, ¿sí? ¿Altas horas de la madrugada? Era la hora. Era la hora, ¿no? Está bien. Además de eso, quiero decirles, o por lo menos exponerles una reflexión que sale en el texto titulado Reflexiones taurinas de un convaleciente, de Francisco Brines. Decía Carlos Marzal, y con razón, que el paradigma de belleza, de hermosura, de clasicismo, de toreo para Brines era Antonio Ordóñez. Pero en ese artículo, que Reflexiones taurinas de un convaleciente, Brines habla de tres toreros que a él especialmente le apasionaban. Y eran tres toreros y tres estilos y tres conceptos antagónicos, distintos y distantes. Uno era Antonio Chenel Albadalejo, Antoniete, la mano izquierda del toreo. Qué importante ha sido la izquierda siempre en el toreo. El otro era, fíjense qué distintos, Paco Ojeda, un revolucionario, o el último revolucionario, que es el título del libro de José Carlos Arévalo. Y el tercer torero era Luis Francisco Esplá, gallista,
Gallista en todos los sentidos de la palabra, porque en el ruedo tiene cosas y tenía cosas de José Gómez Ortega, del conocimiento de los terrenos, ser un maestro en el arte de banderillear. Es verdad que a principios de siglo, entre Joselito y Gaona, el arte de banderillar siempre tuvo un peso específico que hoy se está perdiendo, pero decía lo de Gallista porque también Esplá, cuando pinta, tiene reminiscencias a ese pintor que fue también fundamental en la génesis de Quites, que fue Ramón Gaya, y que también tenía trazos similares, ¿no? Dicho eso, cierra el acto José María Ángel, secretario autonómico de Emergencias y Seguridad de la Generalitat Valenciana. Yo sé que se ha partido la cara por el Bou al Carrer, sé que se ha partido la cara por el espectáculo taurino y le quiero dar las gracias también por su gestión, por su trabajo y porque, como le he dicho antes, en privado, y en privado las cosas creo que tienen más mérito que decirlas en público, aunque en público tiene siempre la prestancia del eco y de la resonancia. Creo que ha sido el hombre clave que la Generalitat Valenciana le ha dado la mano al toreo. Gracias, José María. Bueno, pues muy buenas tardes, queridos aficionadas y aficionados al mundo de los toros, y es un placer compartir esta tertulia con Carlos, con Toni, con Salva, con Mariola y con Luis Francisco. De alguna forma lo que hemos venido a trasladar es hablar de la transmisión de la cultura. Decía el profesor Ludolfo Paramio, cuando hacía una reflexión sobre qué es una revista de cultura, para qué sirve una revista de cultura y qué espacio en una revista de cultura, trasladaba el profesor Paramio que recogía la vieja tradición decimonónica de los pensadores españoles, de Ortega, de Unamuno, cuando hicieron la revista de literatura española, que de alguna forma lo que nos trasladaba era el pensamiento para en un lugar de reflexión, un lugar de debate, en un lugar de contrastar opiniones. Y por eso a mí me ha producido siempre, y tengo que confesarles, que le traslado al presidente de la Diputación, a mi amigo Toni Gaspar, viejo amigo, viejo, yo mucho más viejo que él, pero viejo amigo mío. Me gusta venir a este acto. Me gusta venir a este acto. Me gusta venir a este acto porque de alguna forma suma mi creencia personal y mi defensa de que la tauromaquia es la cultura, pero no porque me lo diga una ley. Esto, ¿qué quiere que le diga yo? Y ahí pido al profesor Vicente Garrido. No porque nos lo diga una ley que nos da arquitectura normativa para poder y defender los mundos del toro. No. Vengo aquí porque forma parte, como decía Toni Gaspar, de la vieja tradición centenaria española de hacer una vida y la creación a través del mundo del toro. Y para mí, cuando hubo una génesis en la revista Quites, como decía Salvador, al final el quite es como un engaño, ¿no? Que nos traduce en una situación de dificultad poder salir y trasladarnos y liberarnos y buscar un espacio de confort o de seguridad, ¿no? La revista surgió precisamente para el debate y la reflexión. Esto para mí ha sido como un déjà vu. Gracias a Toni, gracias a Salva y gracias a Carlos y a Toni Gázquez, ha sido como un déjà vu, ¿no? Un tema muy de Baudelaire, poderme encontrar con algo que había sido una verdadera defensa y un espacio de libertad. Yo creo que los toros no pueden estar sin un espacio de libertad. Precisamente la suerte del toro es en un lugar donde se enfrenta un toro y un torero en la búsqueda de un espacio donde hay una rivalidad entre el toro y el torero, pero fundamentalmente, como nos decía el maestro Esplá, en la búsqueda de un trabajo estético, definido y analizar qué es lo que tengo que hacer. Y esto probablemente el mundo del toro. Debatir, reflexionar. Hicieron los sabios del lugar, como Carlos Marzal, una reflexión que ha quedado como aquellas cuñas de la Revolución del 68, ¿no?
entra en el espacio mágico, en el círculo mágico. Entrar en el círculo mágico de las plazas que nos ha acompañado. Y a ese círculo mágico necesitábamos una revista Quites. Por eso he dicho que cuando el presidente Gaspar tuvo la iniciativa política y la audacia política, la defensa política de hacer un espacio de libertad, yo me sentí muy confortado, no solo por aquellos que lo impulsaron, Tomás Marc, Carlos Marzal, que hablaban de un consejo editorial, decía Carlos Marzal. Claro, es que detrás de cada revista tiene que haber un ideario que defienda y que ponga, que nos ha definido perfectamente Salvador Feber cuál es el ideario de la revista. Para eso él es el director y le ha abierto la capacidad de confrontar espacios y de confortar ideas. Por eso yo me he sentido muy confortado con la reaparición de esta revista. Dicen que cuando aparece un libro es siempre un síntoma de alegría. Cuando aparece un nuevo poemario nos volvemos a encontrar con el poeta que nos traslada, nos introduce a reflexionar con el juego de palabras. Fíjense qué difícil es el juego de palabras, pero qué dificultad tiene para poderlo hacer. Y esto es lo que hacía don Paco. Yo le decía a Mariola que el año pasado la Generalitat Valenciana le dio un reconocimiento. Por cierto, si me permiten, hago un paréntesis, la Generalitat Valenciana este año le otorga el premio al maestro Esplà, ¿vale? Un aplauso, venga, un aplauso. Y le otorga el premio a Toni Gázquez, otro aplauso que lo tenemos ahí delante, por formar parte, más allá del maestro Pla, el mítico torero de Alicante, que nos ha... Bueno, el año pasado solo dimos al maestro Osoro, Dios me libre de olvidarme del mestre de Follos, pero más allá del trabajo que ha hecho Esplà, y todo el mundo recordamos sus famosas faenas en Madrid, cuando se puso con tantos toros, ¿no? Creo que fueron 100 toros en una tarde, valga la broma. Bueno, al menos yo lo recuerdo así, maestro, que usted se puso con muchos toros allí delante y lleno de dificultad y lleno fundamentalmente de expectación. No puede haber arte sin expectación. Eso debe ser una fractura y entraríamos probablemente en la factoría de repetir las mismas cosas 100 veces. Y probablemente esta es la grandeza del arte, ¿no? Y es lo que usted hizo muchas veces y por eso, en fin, yo creo que nos ha cautivado. Pero luego hubo una ruptura de un concepto del arte entendido en un coso a un concepto del arte cogiendo el papel y el carboncillo. Y esto ha sido un gran adelanto. Yo, ahora ha desaparecido de ahí, pero yo le decía a Carlos Marzal, qué bien está don Paco, qué bien ha sacado a don Paco, porque yo recuerdo a don Paco precisamente con los pantalones y su camal cuando se sentaba en las tertulias de la Astoria a debatir cómo había ido la faena. Lo recuerdo así perfectamente, con un pantalón generalmente claro, y lleno de sapiencia, ¿no? Don Paco apuntaba en un libreto, en una libretilla pequeña, apuntaba todas las cosas que él veía en la plaza para luego, cuando formaba parte del jurado taurino, tener voz, no ir como algunos asilvestrados como yo íbamos allí a formar parte por neófitos, ¿no? A formar parte de la tertulia y votar cuáles eran lo que él consideraba que eran las mejores faenas y los mejores toros. Por eso me congratulé mucho, como nos ha descubierto un poco, que le hicieran un especial a don Paco Briner. No solamente, como decía Mariola, que se lo merece y que él hubiera estado muy orgulloso de que hubiera un compendio de toda su literatura, tanto en mediática, en los periódicos, como en algún trabajo que ya había hecho él con anterioridad. Y yo por eso creo que el gran legado, uno de los grandes legados que ha hecho Toni Gaspar, el presidente Gaspar, no solamente ha sido la defensa
del mundo del toro, haber encarrilado y haber convertido la Escuela Taurina de Valencia, dirigida por Toni Gázquez, en la más importante del mundo. Sin duda, no hay otra escuela de tal relevancia, de tal cuidado sobre los niños, de tal cuidado con los profesores, y esto lo ha convertido él. Sino además yo creo que el gran legado también de Toni es haber abierto y haber puesto como montera, haber puesto a la cultura y a la tauromaquia a través de la revista Quites. Muchas gracias, Salvador, porque es un lujo que continúes dirigiendo esta revista y nosotros como aficionados, Toni Gázquez y yo, nos pondremos a lo mejor detrás de alguna pancarta, porque las cosas hay que libertarlas. Yo comparto contigo que la censura era de Torquemada. Afortunadamente nos quitamos a Torquemada y ahora ha aparecido una nueva censura que está tildada de un pseudo-progresismo y que hay que señalar con el dedo. Mi madre dice que señalar con el dedo es de maleducados, pero hay algunos que hay que señalarlo para que aprendan la lección y no sigan metiéndonos en el catetismo que algunos nos siguen metiendo. Muchas gracias a todos. Gracias, José María, por ese epílogo sentido y agradecido por la confianza. Lo he dicho antes, lo ha dicho también el presidente Toni Gaspar. Desde que estamos en este proyecto, llevamos ya 4 o 5 revistas, no he tenido jamás la más mínima injerencia, el más mínimo intervencionismo. Aquí escribe, sinceramente, quien yo quiero, los autores, la portada, nada, absolutamente nada. Y esa confianza no hace sino aumentar mi responsabilidad para estar a la altura de la revista y del toreo. Me va a perdonar Ana de Miguel, que es la responsable de protocolo de este acto, pero para mí las palabras del Soro son órdenes. El Soro es protagonista de esta revista número 13, que es el número de preferido de Toni Gaspar, 12 más 1, decía Ángel Nieto. El prólogo de esta revista es un homenaje al Soro. Yo estoy aquí porque soy sorista. Estudié periodismo y quise ser periodista taurina porque soy sorista, porque mi abuelo, que me traía a los toros, que era republicano, por cierto, era muy aficionado a los toros. Y además, en el planteamiento de esta revista, de este Quites, era homenajear el 40 aniversario del Soro, de Alternativa, el centenario de la muerte de Granero. Qué mejor que el maestro de Chiva, el maestro Ponce, hablara, disertara sobre Granero, que ocupó, como él ocupa y ha ocupado, el trono vacante que dejó Joselito el Gallo, solo que Granero lo ocupó fugazmente a principios de siglo y Enrique lo ha ocupado 25 años en la cumbre. Y Luis Francisco Esplá, en ese nudo de la revista, habla sobre el Soro, ya lo he dicho antes, de una perspectiva sociológica, como es Esplá, aguda, ingeniosa, y acaba la revista. 3 artículos tiene esta revista del Soro, por lo que fue, por lo que representó, por cómo es y por cómo ha sido siempre el Soro, de Peter Hildering, un holandés, un personaje que viene de Ámsterdam todos los años, desde hace 35 años, a las fallas, a la Feria de Julio y a la Feria de la Comunidad, a la Virgen de los Desamparados. Y le dije que me hacía especial ilusión que, como gran conocedor de la tauromaquia, escribiera un artículo sobre el Soro. El Soro me ha pedido la palabra, para mí son órdenes. Maestro, es toda suya. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Generalitat y con una Diputación por cuidar la esencia, ya no solo de la literatura y de la cultura, sino también del verbo. Hoy, sí, creo que sí. Me siento congratulado de ver esta magnífica representación de la cultura en distintos ámbitos y en algo que me enorgullece de ver a mi maestro, a mi amigo, a mi hermano Esplá, que, bueno, pues para mí ha sido, de verdad, lo digo de corazón, yo por los años no conocimos a Joselito el Gallo, sino por lo que hemos leído, pero el Joselito el Gallo de aquella época, estaríamos hablando del maestro Luis Francisco Esplá, un gran maestro en todo lo que se ha propuesto, pero la tauromaquia ha sido años luz diferente y se ha distanciado en el resto de los compañeros en su tauromaquia, en su improvisación y en su forma de ser. Yo le admiro mucho y lo quiero mucho, y no solo
a todos los que estáis aquí representando este libro. Y quiero daros las gracias porque habéis cuidado algo tan importante y tan esencial como es la vista. La vista es la imagen que debemos de dar cada uno en cada momento, es decir, llevar una higiene corporal, verse bien vestido, bien arreglado, pasar por la calle decente y señorial. Pues esta es la vista que me transmiten ustedes a través de esta revista. La revista, la literatura, la han escrito distintos personajes y todos engrandeciendo a esta. Es decir, si cuidamos la vista, la revista y la entrevista, estamos cuidando algo que es esencial en la vida, que es rendirle culto pues, al respeto de la tauromaquia, que para mí es lo esencial. Maestro, a todos ustedes, muchas gracias. A Salvador Ferrer por ser uno de los periodistas más importantes que tenemos, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en la geografía española y americana. A todos ustedes, presidentes, gracias. A todos los que componéis la fiesta de los toros, desearos que pasemos unas felices fallas. Visca Valencia.